TV Cristo Vive. Un canal de bendición. Un canal para toda la familia. Un canal de restauración que te toca el alma y el corazón. En YouTube, canal TV Cristo Vive. Predicación, cultos en directo, enseñanza bíblica, estudio bíblico, alabanza, consejo pastoral. Adoración, oración, lectura bíblica. Todo esto y aún más en YouTube, en canal TV Cristo Vive, con el pastor Juan. No te lo pierdas. Del lunes al domingo en tu canal de YouTube TV Cristo Vive. Su esperamos. Dios te bendiga. Iglesia, Cristo vive en mí. Su presenta. Palabra de Dios. Con el pastor Juan. Palabra de Dios. Una palabra de restauración. Una palabra de aliento. Palabra de Dios. No te lo pierdas. En tu iglesia, Cristo vive en mí. Su esperamos. Dios os bendiga. Amén. Palabra de Dios. Bienvenido, hermano y hermana, en el programa Palabra de Dios. Y hoy, con voluntad del Señor,
El Dios que tenemos, Dios grande, Dios poderoso, el Dios que todo lo sabe, hermanico. Hay un Dios que es grande, pero Dios sabe todo. Y esta tarde, con voluntad del Señor ha puesto la palabra de Dios esta tarde en mi corazón para poder compartirla con vosotros en el nombre de Cristo. Y por eso, hermanicos míos, que tenemos que entender en esta tarde lo que Dios nos quiere decir. Aleluya. Y por eso, el que tenga una Biblia, vamos a coger el libro de Éxodo, capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 8, en el nombre de Cristo. Amén. Y vamos a leer la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra de Dios. Años después hubo un nuevo rey. Como ese rey no sabía nada de lo que José había hecho para ayudar a Egipto, y le dijo a su pueblo: fíjese en los israelitas, ya son más fuertes que nosotros, y si no le manejamos con cuidado, van a seguir aumentándose. Entonces, cuando haya guerra, se unirá, se juntará a nuestro enemigo para pelear contra nosotros, y luego se marchará del país. Para humillar al pueblo de Dios, los egipcios le pusieron a las órdenes de capatarse y lo obligaron a construir la ciudad de Pitón y de Ramsés. Y en esas ciudades el rey de Egipto guardaba sus provisiones, pero mientras más maltrataba los egipcios a los israelitas, más crecía ellos en número, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí vemos, hermano, la esclavitud del pueblo de Israel sobre egipcio, y podemos ver, hermano, que Dios amaba a su pueblo y le venía en ayuda. Pero antes yo de compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón, vamos a presentar estos momentos delante de Dios para que Dios nos aclare en el nombre de Jesús. Señor y Padre del cielo, te presentamos, Señor, ese programa Palabra de Dios. Que seas tú, Señor, que coja las riendas de este programa. Señor, todo lo que se va a decir, Señor, que sea de beneficio para tu pueblo y para que podamos ponerlo en práctica, Señor, lo que tú nos pides, para serte fiel. Señor, ayúdanos a entender tu santa palabra. Queremos recibir esa semilla en nuestro corazón para agradarte a ti, Señor. Háblanos esta tarde, Señor. Necesitamos, Señor, de tu palabra. Necesitamos, Señor, de tu ayuda. Que tú nos aclares, Jesús. Gracias, Señor. Bendice lo que está detrás de la pantalla, lo que está aquí conmigo, Señor. Háblanos. Necesitamos de tu palabra. Amén y amén. Hermano, estaba diciendo que la palabra que estaba escrita, y ahí podemos ver la esclavitud del pueblo de Israel que tenía el pueblo de Egipto contra ellos, y podemos entender, hermano, que Dios siempre estaba con ellos, pero la tierra de Egipto se convirtió en casa de servidumbre para el pueblo de Dios. El lugar donde fuimos felices puede volverse de pronto el lugar de aflicción, hermano. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Estaba en la tierra prometida, donde ellos estaban felices, y después se volvieron contra ellos y de pronto se encontró en un lugar de aflicción. A veces estamos con el Señor en momentos buenos, entramos infelices en todas las partes, y a veces nos encontramos en lugar de aflicción. Pero algo te digo, en que cambiemos de lugar, no te olvides que Dios siempre sigue contigo, te sigue amando, te sigue queriendo, te sigue acompañando, no importa qué lugar o situación que usted está pasando, porque Dios de promesa te dijo un día: yo estaré contigo
donde tú vayas, yo siempre estaré contigo, en el nombre de Jesús. Y este lugar se convirtió, hermano, en un lugar de aflicción para el pueblo de Dios. El lugar del cual dirigimos, este es nuestro lugar de consuelo, este es nuestro lugar. Podemos decir varias veces que esto sea el lugar de nuestro consuelo, amén. Pero puede ser, hermano, la cruz más grande para nosotros, dejando de confiar en el hombre, hermanito. Tenemos que dejar de confiar en el hombre, porque la palabra dice: maldito el que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Dios. Déjame decirte algo: el que confía en el hombre y que no se diga ningún lugar de este lado del cielo, este es mi reposo. El lugar bueno que hay para nosotros no es la tierra, Señor, no es los hombres, no. El lugar que Dios te está preparando para nosotros, el lugar nuestro verdadero, está al lado de Dios. Ese es los cielos, este es el lugar del reposo. Pero ese hermano, como he dicho antes, eso es nuestro lugar de reposo, hermanito mío. Y déjame decirte, todo el mundo conocía el pueblo de Egipto, todo el mundo conocía a José el ensoñador, todo el mundo lo amaba y fueron amables con sus hermanos por amor a él, a los mejores y más útiles servicios de un hombre que hagan los demás. Pero déjame decirte, pronto el pueblo de Egipto, pronto se olvidaron, después de su muerte, se olvidaron de José, se olvidaron las buenas acciones que José ha hecho. El pueblo de Egipcio se ha olvidado de la obra de José, pero nuestro gran interés debe de servir a Dios. Déjame decirte algo: podemos olvidar las cosas del mundo, podemos olvidar nuestra casa, podemos olvidar de nuestro dinero, podemos olvidar lo que tú quieras, pero déjame decirte, nunca te olvides, hermano, pero nunca te olvides, señores y señoras, nunca se olvide de las obras de Dios que ha hecho por tu vida, de las obras de Dios cuando te ha sanado, de las obras de Dios cuando te ha ayudado. No te olvides nunca lo que Dios ha hecho para ti, en el nombre de Jesús. Déjame decirte otra cosa, hermanito, otra cosa más, pero déjame que Dios te ama. Déjame, no te olvides, porque ellos se olvidaron después de la muerte de José. Y cuánto, por desgracia, cristianos, pastores, a veces nos olvidamos de la muerte de Jesucristo, lo que ha hecho en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros para regalarnos la vida eterna. Nuestro gran interés, hermano, debe de ser de servir a Dios y complacer a aquel que nos ha salvado. No somos injustos y Él es justo, porque Dios es santo, es real, nosotros somos pecadores. Nosotros somos injustos como hombres, pero los hombres, para olvidar nuestra obra y trabajo de amor, hermano, déjame decirte algo: las ofensas de Israel es que prosperaba. No hay, hermanito mío, no hay cosas más odiosas para un hombre malo que la prosperidad del justo. Los egipcios temían que los hijos de Dios, los hijos de Israel, se unieran a su enemigo y lo expulsaran de la tierra. Pero la maldad es siempre cobarde, injusticia, hace que el hombre tema donde nada hay que temer y que huye, que se escape cuando nadie lo persigue. Eso tenía el pueblo de Faraón, tenía miedo del pueblo de Dios por estas cosas. Pero déjame decirte algo: la sabiduría humana, hermanito mío, a menudo es necia, es muy pecaminosa. El pueblo de Dios tenía que capacitarse sobre ellos, no solo para oprimirlo, sino para afligirlo con su carga.
Eso le estaba pasando al pueblo de Israel cuando estaba en el pueblo de Egipto. No solo le hacía servir para provecho del faraón, sino para amargarle la vida. Déjame decirte algo en esta tarde. A veces las cargas, el demonio, que Dios los reprenda, no quiere amargar la vida, no quiere tirar por el suelo, no quiere destrozar. Pero hay uno en esta tarde que te mira de los cielos y dice al demonio, que Dios los reprenda: no toque, que son hijos míos. En que tu vida te amarga, Dios te la convierte en dulce, porque dice que Dios convierte el amargo en dulce. Pero déjame decirte algo de parte de Dios en esta tarde: que Dios te sigue amando, te sigue queriendo y te sigue siempre ayudando en todo, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Israel, dice la palabra, comentaron maravillosamente, eran más numerosos que ellos. Pero déjame decirte algo: el cristianismo se confunde más cuando es perseguido. La sangre de los mártires fue la semilla de la iglesia. ¿Quién acepta el consejo contra el Señor y el pueblo de Dios? Solo imagínate lo que hacen eso. Imagínate cosas vanas y acabará, hermano, mayor afrenta contra sí mismo, y caerá mayor persona frente contra sí mismo. Pero cuando los egipcios, hermano mío, trataron de destruir al pueblo de Dios con asesinato de sus hijos, la enemistad que hay en la simiente de la serpiente contra la simiente de la mujer hace que los hombres olviden toda compasión. Queda claro que en los hebreos estaba ahora bajo una bendición poco común, hermanicos míos, en esta época de la Biblia. Pero vemos que los servicios hechos para el Dios de Israel son frecuentes, recompensados con bondad. Pero Faraón dijo la orden de ahogar a todos los hijos varones de los hebreos. Pero el enemigo, que por medio de Faraón trataba de destruir a la iglesia y a su estado infantil, pero se ocupa en frustrar el sumergimiento de reflexiones sería en el corazón del hombre. Faraón estaba atacando, estaba destruyendo antes que crezca la iglesia, cuando estaba en estado infantil. El demonio quería derrotar a la iglesia, pero hay uno en esta tarde que solo él puede defender la iglesia y a los hijos de la iglesia. Su nombre, Jesús de Nazaret. El demonio lo tenía en esclavitud, pero Jesús lo libertó. Que tema, hermano, que tema de pecar, lo que escape, y aclame socorro al Señor directamente, con fervor. Pero déjame decirte algo: en el libro de Samuel nos cuenta la misma historia. La cervera, ahí había un orden severo contra Saúl. Saúl fue muy imprudente. Si ganara tiempo, lo quitaba fuerza para la percusión. Tal es la naturaleza de nuestro cuerpo, y que el trabajo cotidiano, hermano, no puede hacer si del pan cotidiano. No hay casualidad, hermanos míos. Nuestro Padre Celestial da en su gracia. Saúl estaba alejándose de Dios y ahora empieza a levantar altares, siendo entonces cuanto mucho muy celoso de la forma de las piedras, pero niega su eficacidad. Pero déjame decirte algo: si Dios rechaza nuestra oración, tenemos razones para sospechar que es por algún pecado o porque lo hemos abandonado. Pero Dios mira y ha abrigado a nuestro corazón. Si hay algo en nuestro corazón, Dios no puede rechazar nuestra oración. Pero déjame decir algo: cuando uno viene humillado delante de la presencia de Dios, cuando uno viene arrepentido delante de la presencia de Dios, lo que hace Dios cuando viene un corazón arrepentido: perdona los pecados y recibe su oración en el nombre de Jesús. No sé por qué lo digo. Si tú crees que Dios ha rechazado
tu oración, deje que Dios mire tu corazón. ¿En cuál debemos buscar para sacarlo? Mira tu corazón para sacar lo que hay, que lo que no vale, e eliminarlo para siempre. Pero hermano, debemos de sospechar de nosotros mismos, examinarnos en primero nosotros, antes de criticar. Pero un corazón que no se haya humillado, hermano, sospecha de cada persona y busca en toda la parte menos a sí mismo. Y a veces la causa de nuestra pecaminosa es su calamidad. Pero ahí vemos que Saúl se descubrió que Jonatán era el ofensor. Los que son más indulgentes con su pecado son los más severos, hermano. Con los demás quieren más desechar la autoridad de Dios, son los que más impacientes cuando no obedece a Dios su propio mandato, lo que echa es maldición. Se pone en peligro, hermanito y hermana, a sí mismo y a su familia, que lo observa en todas las conductas. Pero cuando vemos la conducta de Saúl en esta ocasión, sino una disposición impetuosa, orgullosa, maligna e impía. Y en todo caso, no percibimos en cada caso que el hombre ha librado a sí mismo, deja ver la depravación de su naturaleza y esta esclavización al más bajo de los temperamentos. Pero siempre sigue el libro de Samuel, los problemas de David. No solo siguió inmediatamente su triunfo, sino surge de ello. Tal es la vanidad de los que pasare más grandioso de este mundo. Señale que el Espíritu de Dios se ha ido de estos hombres cuando han pecado. Dios se apartó de Saúl. El Espíritu de Dios se ha ido de ellos. Y el Espíritu de Dios ha marchado muchos hombres. Esto que Dios me pone en mi corazón, de no perder a Dios de nuestro corazón, que el Espíritu no se escape de nuestro corazón. Cuando pecamos, sabemos que hay un Dios que, si nos arrepentimos de corazón, Dios nos perdona. Había muchos hombres que se han escapado de Dios. Como Saúl, Dios se apartó de él. Saúl era un hombre que se irritaba mucho, era un envidioso, un hombre que no confiaba mucho en el Señor, tenía mal genio. Y cuando se compara Saúl a David, con su arpa en la mano, procuraron de servir a Saúl y a este con la lanza en la mano. Preocuparon a matar a David. Observe la dureza, hermano, y la utilidad del pueblo de Dios perseguido y la inhumanidad de sus perseguidores. Pero la seguridad de David debe atribuírsela a la providencia de Dios. Y por largo tiempo, hermano, David fue mantenido en continuación a prevención de caer por la mano de Saúl, pero el perseveró en su conducta mansa y respetuosa, así sus perseguidores. Y poco a poco el corriente son tanta prudencia y discreción, especialmente cuando hay insulto y provocación y avergüenza. Si imitamos, hermanos míos, esta parte de personaje, es un ejemplo puesto delante de nosotros. No estamos conduciendo prudamente en todo nuestro camino. No hay omisión. Hay omisión pecadora, ni redureza del espíritu, ni nada malo. En nuestra conducta, hermanos míos, la oposición y la perseveridad
de los demás no será una excusa para nuestro mal. El temperamento más bien debe aumentar nuestro cuidado y la intención de los deberes de nuestra posición, hermanico. Pero déjame decirte algo en esta tarde. Considera tú, hermano, aquel que sufrió tal contradicción de pecado contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se cansase hasta desmayarse. Porque el libro de los Hebreos dice: si David magnificó el honor de ser el yerno del rey Saúl, ¿cuánto deberíamos nosotros magnificar la honra de ser hijo del rey y de señor de señores, y somos hijos de Dios? Tenemos que manifestarlo, hermano, con nuestra conducta. Pero obsérvase, hermano, la naturaleza es del rincón celoso y de su malo arte. Saúl miraba como su enemigo de todos los que la rodeaba, porque no hablaba como él. En la respuesta de Abimelech a Saúl tenemos el lenguaje de la inocencia consciente, pero con qué maldad nos presionará a los hombres cuando el espíritu maligno, que Dios los reprenda, tiene el dominio propio de nosotros. Saúl afirma lo que es completamente falso, algo que le molesta. Sin embargo, hasta los tiranos más sanguíneos han hallado instrumento de su crueldad, tan bárbaro como ellos mismos. Erdogan, habiendo asesinado a los sacerdotes, fue a la ciudad de Nob y pasó a la espada de todo. Pero nada tan repugnante sido, sino lo que lo hacía, lo que han provocado a Dios, a punto que Él le entrega a la lujuria de su corazón. Sin embargo, hermano, esto fue el cumplimiento de la amenaza contra la casa de Elí. Aunque Saúl fue injusto a hacerlo, Dios fue justo a permitirlo. Y ninguna palabra de Dios, dice la palabra, caerá en tierra en el nombre de Jesús. No sé por qué hablo de esta forma, pero Dios me empuja a decirlo. Esta es la palabra de hoy. Pero cuando cogemos el primero libro del Rey, capítulo 5, no habla del templo de Dios que fue edificado principalmente con la riqueza y el trabajo de los gentiles, lo que tipifica el llamado a ser parte de la iglesia. Salomón mandó y ellos trabajaron piedra costosa para el cimiento. Cristo, que es puesto como el fundamento, es una piedra escogida y preciosa. Nosotros debemos de echar nuestro fundamento con firmeza y depositar la mayor parte de la pena, aquella parte de nuestra fe que se hace fuera de la vista de los hombres, y nuestra fe tiene que estar puesta no en los hombres, pero en Jesús. Bienaventurado lo que como piedra viva va siendo edificado en una casa espiritual para la habitación de Dios, y el Espíritu, quien de nosotros edificará la casa del Señor. Déjame decirte, la tribu no se quejaron a Roboam por la idolatría de su padre, ni se rebelaron contra Dios. Las ofensas más graves no eran nada para ellos. Tan negligente era el material de la religión, se podría vivir cómodo sin pagar tributo. Pero a los espíritus con tesoncio nunca le faltará de quejarse.
Cuánto vemos el relato bíblico del reino de Salomón, la paz, la riqueza, la prosperidad. Entonces, hermanos míos, Él disfrutó con el pueblo de Israel y no podemos tener esa duda que sus acusaciones eran falsas o alejadas de la verdad. Pero Rehoboam contestó al pueblo conforme al consejo de los jóvenes. Déjame decirte, hermano, no hay hombre más cegado por el orgullo y deseo del poder arbitrio que el que piense que eso no es fatal. Así fueron cumplidos los consejos de Dios. Dejó a Jeroboam librado a sus incesante y escondió a sus ojos las cosas que respondía a su paz, para que el reino no le fuese quitado y dividido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por eso Dios lo dejó insensate y escondió sus ojos de las cosas que le correspondían, para que el pueblo no fuese quitado ni dividido. Era así permitido de Dios. Pero Dios usa para su propósito sabio y justo a la imprudencia y los pecados de los hombres. Lo que pierde el reino de los cielos es porque se arroja lejos voluntariamente y neciamente, como Rehoboam. Pero el pueblo habló de David en forma inconveniente, cual pronto se le olvida a los hombres buenos de su buen servicio al público. Esta consideración debería reconciliarnos con nuestra perdida, hermano, y problema, que Dios, hermano, es el autor de ello, y nuestro hermano son su instrumento, hermano. Dios es el autor de todo y nosotros somos su instrumento en sus manos. No debemos, hermano, pero no tenemos que tener deseo de venganza. Rehoboam y su gente escucharon la palabra del Señor. ¿Cuánto sabemos que piensa Dios? Debemos someternos por más que esto moleste a nuestra mente. Si tenemos la seguridad del favor de Dios, ni siquiera todo lo que el universo pueda hacernos daño. Pero cuando lee el libro de Crónicas, los obreros de Salomón para edificar el templo que han hecho, determinó Salomón para edificar el templo. El templo era un gran tema de esta historia, mientras que Salomón vivía en el palacio. Aquí, en otra parte del libro de Salomón, se menciona solo el deber de construir el templo fue reservado para Salomón. Desde antes de su nacimiento, tan pronto llegó a ser rey, se procuró el trabajo y la historia. Al proceder de dar un relato del edificio, empieza el relato al arreglo criminal. Aleluya. Pero el libro de Mateo 14 dice: el terror y el reproche de la conciencia que Herodes, como otros ofrecedores, osaron, no pudo quitarse, son prueba y advertencia de un juicio futuro y de su miseria futura. Pero puede haber terror por la convención de pecado donde no está la verdad de la conversión. Cuando los hombres pretenden favorecer el Evangelio por vivir en el mal, no debemos permitir que se engañe a sí mismo, sino librar nuestra conciencia como hizo Juan. El mundo puede decir que esto es rudeza y celo, y están ciegos los profesantes falsos, o los cristianos falsos, o los cristianos tímidos. Puede censurarlo como falta de civilización, hermano. Pero los enemigos más poderosos no pueden ir más allá, donde el Señor le place permitir. Herodes temía que mandara a matar a Juan pudiera levantar una revuelta en el pueblo, lo que éste no hizo, pero nunca temió que podía despertar su propia conciencia en su contra.
Lo que ocurrió, los hombres temen ser colocados por lo que no teme ser condenado. A la época esta, la época de alegría y de júbilo carnal, a su temporada, convenía para ejecutar malos designios contra el pueblo de Dios. Pero Herodes recompensó profundamente una danza indigna, mientras la prisión y la muerte fueron la recompensa para el hombre de Dios. El hombre de Dios que procura salvar su alma, pero había una verdad, una verdadera maldad contra Juan. Juan traía su consentimiento, lo contrario, Herodes hubiera hallado forma de librarse de su promesa. Cuánto los pastores de abajo son derribados por las ovejas, pero las ovejas no tienen que despertarse, que marcharse mientras tenga al gran pastor, el cual acude. Es mejor ser llevado a Cristo por necesidad y por pérdida que dejar ir a Él completamente perdido. Amén. Que tenemos que ser llevados a Cristo por necesidad, hermano. Pero el libro de Marcos dice que Herodes temía a Juan mientras éste vivía. Temió aún cuando Juan murió. Herodes hizo muchas de esas cosas que Juan en su predicación le enseñó. Pero no basta hacer muchas cosas. Debemos, hermano, respetar todos los mandamientos. Herodes respetó a Juan hasta que éste le tocó a su Herodía, a su mujer. Y de esta manera mucho ama la buena predicación, siempre se mantiene lejos del pecado que ellos aman. Pero es mejor que los pecadores persigan ahora a los ministerios por su fidelidad, a que los maldiga eternamente por su infidelidad, porque no son fieles. Pero déjame decirte, los caminos de Dios son inescrutables. Pero podemos estar seguros que nunca considerará perdida a recompensar a su siervo por lo que soporta o pierde por amor a Cristo. La muerte no podía llegar como una sorpresa tan grande a este hombre santo, pero el triunfo del limpio duró poco. Pero el libro de Lucas dice: Cristo envió a sus 12 discípulos y a lo que entonces ya era capaz de enseñar al prójimo de lo que habían recibido del Señor. No debe de estar con ansiedad de esperar la estima de la gente o por la impaciencia eterna, pero debe ir como está. El Señor te llama viene como eres. El Señor Jesús es la fuente de poder y de autoridad, hermano, a quien debe someterte todas las criaturas. Y de otra manera, si Él va con la palabra de su ministerio, el poder para librar pecadores de la esclavitud de Satanás, puede tener, hermano mío, la seguridad de que Él se ocupará de sus necesidades. Amén. Él se ocupará de tu necesidad, hermano. Amén. Cuando la verdad, hermanico mío, y el amor va unido, aún así la gente rechaza y desprecia el mensaje de Dios. Deja sin excusa a los hombres y se vuelve testimonio contra ellos. Pero la conciencia la conciencia como Herodes, la conciencia culpable de Herodes. Y estaba lista para concluir que Jesús fue levantado de los muertos. Y deseaba ver a Jesús, porque no fue y él lo vio, no. Probablemente, hermano, por pensar que estaba por dejarlo de él, o porque no deseaba tener más represiones por sus pecados, no. Él prosternando, arrodillándose, y no quería protestarse, se endureció su corazón, porque no quería reconocerlo. Su corazón se puso duro, y cuando vio a Jesús, estaba tan prejuiciado contra él como los demás.
Pero la gente siguió a Jesús porque era inoportuno el momento que le dio que él necesitaba. Él le habló del reino de Dios, sanó a lo que necesitaba salud, y con 5 panes y 2 peces Cristo alimentó 5.000 hombres. Él cuida que nada bueno te falte de lo que le teme y le sirve con fidelidad y fieramente. Cuando recibimos consuelo por medio de Dios, debemos reconocer que lo recibimos porque Dios es nuestro Padre, y nosotros podemos esperar que cuando recibimos consuelo tenemos que reconocer que nos consuela es nuestro Dios Jesucristo cuando nos sometemos a Él. Hermanos, somos indignos de recibirlo, que todo que el consuelo que Él nos da, porque no somos dignos, tengamos lo que tengamos, no somos dignos de tenerlo. Le debemos más cosas a Él que Él nos da a nosotros, y nosotros damos poco. Pero la mediación de Cristo, por quien ha sido quitada la maldición. Cristo quitó la maldición y la convirtió en bendición, porque la bendición de Cristo hará que poco sirva mucho. Él satisface a toda alma hambrienta, satisface la abundancia, y con abundancia en su casa, hermano, se recogió las sobras. En la casa de nuestro Padre hay paz suficiente para guardar. No estamos limitados, hermano, sino que Dios nos da en abundancia. No estamos limitados ni escasados, pero al contrario, los hombres somos fortalecidos, y a nosotros no nos falta nada, porque en Cristo Jesús es el que nos fortalece, en el nombre de Cristo. Él nos cuida, Él nos fortalece, hermano. Y voy a concluir con eso, hermanito. Él nos fortalece en el nombre de Jesús. Amén. Porque Él nos ama, señores. Él nos quiere. Aleluya. Te voy a contar una historia, una anécdota sobre un abate altevivo urbano. En el año 1634, el Papa Urbano, quien prestinaba ser el arrepentimiento infalible, hermanos, este hombre vicario, era vicario de Cristo, haciendo alarde de su sabiduría, mandó, hermano mío, a hablar a un hombre de Galileo, porque éste enseñaba que la tierra giraba sobre ella misma, y a la vez alrededor del sol, decía que la tierra rodeaba. Y ese gran Galileo, para salvarse la vida después de haber sufrido durante muchos meses, él quiso salir con la creencia de su iniquidad y de la prisión donde había estado, pero hacía esto, quería hacer esto para quebrantar la fe que él tenía en él. Pero él tenía esa fe y su estado estaba enseñando, pero como se veía que Galileo aún conservaba las ideas que había expuesto delante del Papa, y le mandó, hermano, a la cámara de tormentarlo, donde el pobre anciano sufrió mucho por esto. Y a veces con esto, hermano, con este egoísmo, él suplicó de la cuerda al fin de quebrantarlo, y los vecinos, y él quería que los vecinos se lo quebrantaban, pero los sufrimientos físicos y moral que él tenía, fue obligado. Y esta fama, hermano, el yo, la palabra yo, el Galileo, a los que recibió la sentencia con 60 años de edad,
estaba arrodillado delante de su enemigo. Y también, hermano, y temiendo ante mis ojos los santos evangelios que todo con mi propia mano le acusó. Y él detestó y maldijo el error. Pero él se conmovió, pero estaba seguro que la tierra se moviera alrededor del sol. Pero vemos, hermano, que la justicia divina y la sabiduría de Dios ha transmitido a los hombres y han exaltado a Galileo, colocándolo entre los sabios, los más sabios, los más que estaba ilustrado que el mundo puede tener, y ha humillado al altivo Papa, pero la ha colocado entre los hombres más pretenciosos e ignorantes de la tierra. Déjame decirte algo, ese hombre tenía sabiduría y el Papa no quería que ese hombre enseñe que ese sabio sabía que la tierra giraba por ella misma alrededor del sol. Y el Papa lo quería humillar con los sabios que habían más grande la tierra, pero él no entendió que la sabiduría que tenía este hombre, la fe que tenía este hombre, venía de Dios. Dios no busca hombres sabios, Dios busca hombres normal y corriente y le da la sabiduría como lo hizo por Salomón. Porque la sabiduría y la inteligencia se le pide a Dios, hermano. Dios no busca personas sabias, Dios busca personas humildes de corazón. Dios no busca abogados, Dios busca personas nobles. Dios no busca un buen hombre que habla muy bien, Dios busca mismo un tartamudo. ¿Sabe lo que busca Dios? La simplicidad de corazón, pero uno que ama y que tiene fe y que tiene pureza en su corazón para poder servir en espíritu y en verdad. Dios busca personas simples, hermanito. Dios no busca otra cosa. Amén. Y con eso voy a concluir. No porque tú sabes la Biblia de Génesis y Apocalipsis que eres un inteligente. Que tú sabes más que los hermanos, no te creas que eres un sabio. Yo conozco siervos como hermanos que no saben mucho hablar, conocen 2 o 3 versículos, pero cuando se pone detrás de un púlpito y se pone a hablar de Dios con su versículo con 2 letras, transmite. ¿Sabe por qué? Porque no confía a su inteligencia, no confía en su sabiduría. Ellos confían en la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios: abre tu boca y yo te la llenaré. Porque Él es que te dará las palabras, la sabiduría, cómo hablarle del pueblo y cómo transmitir. Porque nosotros no lleguemos a transmitir, el que transmite al pueblo es el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. No te creas más grande, porque dice Dios: lo que se levanta Dios lo aplasta, pero lo que se humilla Dios lo levanta. No te crees que es sabio o que eres sabio. Mira, y voy a acabar con eso que me viene en mi mente. Había el profeta Balaam, que estaba con su burra, que envió al ángel de Jehová con la espada. Balaam, que era un responsable, un profeta, la burra. Era tan grande el orgullo de Balaam que no veía el ángel de Jehová con la espada. Porque de veces el orgullo te enciega y no ve las cosas de Dios que está frente de ti. Pero una burra ha visto el ángel de Jehová. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que se creen grande, lo que se cree que son grandes, que saben todo y saben y no tiene que uno pueda recogerlo, es como el Balaam, se quedará ciego en la palabra de Dios y no podrá transmitir, porque Dios lo enciegará por culpa de su orgullo y su yo sé más que él. Si yo no voy a la iglesia no funciona, si yo no oro la gente no se sana, si yo no hago eso, si yo hago eso, nada funciona. Pero te equivocas, no eres tú que hace funcionar la iglesia,
el que hace funcionar la iglesia es Jesucristo. No te creas más grande que los demás. Si yo a eso, no. Dios sabe qué busca. Persona normal. Balaam era un responsable, pero Dios no lo usó por culpa de su orgullo. Se quedó ciego, no vio el ángel de Jehová. Pero una simple burla que nunca habla, porque una burla nunca ha hablado. Solamente le habla y aquí. Pero todos los burros que hay en la Biblia, ninguno ha hablado. Pero esa burla no ha hablado, no ha dicho nada, simplemente ha mirado, ha reconocido el ángel de Jehová. Esa burla nunca ha abierto su boca, nunca ha hecho nada. A lo mejor el profeta dirá, pero tú burla, eres una burla, no eres un profeta, no eres un responsable, no eres pastor, no eres una simple oveja, y tú vas a ver más que yo. Pero sin embargo Dios los confundió, porque Dios coge insensato para confundir los sabios. Pero ahí Dios coge una burla, una simple burla, y abre la boca y la burla le habla a Balaam. Déjame decirte algo, si las personas se creen más grandes que tú, que no sirven, que no vale, que tú no puedes tener nada, que ellos son responsables, que son presidentes, que tienen un cargo más alto que tú y son pastores y tú no eres nada, déjame decirte algo, Dios te valora. Dios, mira, la prueba la vemos, Dios puede dejar mudo y ciego a un responsable, a un presidente, a uno que tiene una alta gradación en el evangelio, que sea un pastor, un responsable, pero tú que eres pequeño, tú que estás aquí, eres más grande que Él. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque Dios te usará a ti, porque Dios usará corazones que son sinceros, corazones que se humillan, corazón que reconozca que ellos no valen, que no sirven, solamente Dios. Déjame decirte algo, como Juan el Bautista cuando estaba en el desierto. Juan nos ha dicho, yo soy el profeta, yo soy el que habla, yo soy el que hago, yo soy que no. Juan cuando le ha dicho, ¿quién eres tú? Le ha dicho, simplemente soy una voz que grita en el desierto. Hermano, tú sabes cuando me diga una voz no tiene forma, una voz no se le ve, se le escucha solamente. Juan estaba diciendo, yo no soy nada, mi persona no vale, lo que hay dentro de mí no vale, pero algo sé, soy simplemente una voz que Dios me utiliza para decir el pecado, para bautizar a la gente. Déjame decirte, Juan deja la plaza, toda la plaza, porque reconozca a Dios. Déjame decirte algo en esta tarde, cuando tú reconozcas que tú no eres nadie, eres simplemente una voz prestada por la voz de Dios, tú eres siempre un instrumento en la mano de Dios. Cuando Dios te da algo, no lo coja por alto y si yo soy el mejor, a mí solamente me da Dios. Dios quiere utilizarte por misericordia, porque Dios se utiliza de los sinceros, los más humildes que hay en la tierra. Si Dios te da algo, no te lo presuma, al contrario, sigue siempre humilde. Cuando te pregunta, pero tú eres responsable, tú eres esto, ¿qué es lo que eres tú? ¿Qué gradación tienes tú en esta iglesia? No digas nada, siempre, hermano, soy una voz que hablo de Dios solamente cuando Dios me utiliza. Soy como esa burla, cuando veo el peligro, Dios me utiliza, simplemente soy una voz. No hable de tu persona, pero habla de la persona llamada Jesucristo, porque Él conoce la iglesia mejor que tú y que yo. Él que considera la iglesia, Él es que la cuida, Él que la alimenta, Él que la ayuda, Él que la levanta, Él es que cuando hay problemas Él le ayuda. Déjame decirte algo, mira, puedes marcharte del culto, porque yo si me marcho del culto, la iglesia no está bendecida. Yo si yo no estoy haciendo ese culto y no oro, la gente no se sana. Yo si no hago esto, nada funciona. Déjame decirte, hermano, tú que tienes orgullo en tu corazón, que te piensas que la obra anda por ti mismo, te equivoca. La obra no anda ni por ti ni por mí. La obra ama y anda por ella misma, porque es Dios que lleva la obra, no somos nosotros. Nosotros somos un instrumento en las manos de Dios, pero que lleva la obra adelante es nuestro amado Jesucristo. Por eso te digo en esta tarde, quita tu yo y deja a Jesús. Deja, ya como Juan dijo, soy una voz que aclama en el desierto. Y cuando Jesús pasa, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con esto concluyo. Cuando te dice alguien algo, dice, yo soy una voz que Dios utiliza simplemente por su misericordia, pero el que quita el pecado y que limpia el pecado es la palabra de Cristo. El que limpia y que de todo pecado es su palabra, es la palabra de Jehová, la que limpia, la que sana, la que levanta
y la que resucita muerto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, hasta aquí nuestro programa. De verdad que me he gozado. He perdido un poco tiempo, pero Dios lo sabe que me he gozado, hermanito, con ustedes, porque tenemos un Dios, hermano, que no lo cambio por nadie. Y de verdad que me he quebrantado todas las palabras que Dios ha puesto en mi corazón. Seguro que para una persona que Dios le ha hablado, o varias, pero hay una persona que tiene que quitar su orgullo, porque Dios los quiere. Porque Dios lo quiere así, ni está. Dios lo quiere de esta forma, hermano. Yo digo que Dios os bendiga, que la paz de Dios esté en vuestro corazón y en vuestro espíritu. Y yo digo al próximo programa, amén. Y yo digo que Dios os bendiga una vez. Y que la paz de Dios esté en vuestro corazón, hermano. En el nombre de Jesús, Dios os bendiga.